Bueno, muchas gracias por esta entrevista. Yo quiero empezar como volviendo los pasos, ¿no? Porque los pasos es lo que más usas tú en tu cuerpo, en tu relato, ese relato que nos cuentas cuando bailas. Tienes una vida muy impresionante. Y esa vida muy impresionante pues pasa por Cuba, pasa por Buenaventura, pasa por Londres, pasa por, no sé, más de Italia. 15 países. ¿Has viajado por cuántos países? ¿Ya les llevas la cuenta? Bueno, no he contado, pero sí he estado yo creo en todos los continentes. Bueno, me falta mentiras. No, no, he estado en África, en el continente africano también, sí. Sí, en Egipto y en Turkey, Turquía. sí. Pero entonces comencemos por ahí, como Sí. ese viajero, ese ser viajero, eso que te ha llevado, que es contar con tu arte, con tu danza, con tu talento, contar esas historias y vivirlas, pero un poco en retrospectiva de ese viajero. Yo quiero empezar preguntándote por ese viajero. ¿Cómo lees tú a ese viajero que ha sido? Pues digamos que ese viajero, ese viaje inicia, o esa buena aventura, inicia en Buenaventura. Pues sí, cuando yo nazco en el puerto de Buenaventura, creo que la humedad, la lluvia, eh, digamos el sonido del ferrocarril que en ese tiempo todavía funcionaba, digamos que me dieron esa idea de comenzar a ser un viajero, ¿no? Y a muy temprana edad, a los 6 años, digamos que eh, salgo de Buenaventura, inicia ese viaje saliendo de Buenaventura a Cali, y, y es ahí donde inicio a dar en realidad mis primeros pasos, digamos, en el mundo de la danza y en el fútbol, que los hacía paralelamente. Por supuesto, después, digamos, cambio esos guayos de fútbol por las zapatillas de ballet, que iniciaría, digamos, que esas zapatillas de ballet fueron las que me dieron ese alto vuelo de salir posteriormente ya de Colombia hacia Cuba, después de haber obtenido una beca de estudio. Eh, Luego de Cuba, pues me gradúo, aprendo muchísimas cosas en La Habana y también me enfrento con un joven de 14 años de estar en un país extranjero, aunque hablamos la misma lengua, pero tenemos muchísimas cosas diferentes desde todo punto de vista, político, social, pero también pues humano, ¿no? Somos latinos, pero tenemos ciertas diferencias y cosas y tradiciones que hacemos de formas diversas. Pero exacto, ese viaje en La Habana, digamos, me enseña unos grandes valores, que es el de, con lo poco que se tiene, se debe ser muy creativo y proactivo en la vida. Eh, Porque sí, digamos, en Cuba con lo poquito que se tiene, la gente es muy creativa. Y digamos que esas herramientas me fueron, digamos, formando en todo este viaje que estoy haciendo. Después de Cuba, obtengo una beca de estudio para ir a Italia, y digamos Italia es el primer país europeo que yo piso. Y bueno, como bien sabemos, Italia es un país de la moda, del buen gusto, del buen comer. eh, entonces para mí fueron como, ese viaje se fue transformando en una cosa, eh, en un aprendizaje de culturas totalmente diferentes, porque digamos ya de Buenaventura a Italia ya llevamos un largo trecho, y exactamente esas culturas pues me han ido enriqueciendo, no solo como ser humano, pero también a mi arte, a la danza. Entonces, en esa Italia, digamos que inicio ese viaje a aprender un poco más de lo que es la moda, las comidas, que digamos, exacto, eso no lo había experimentado anteriormente en Cuba. Era un poco todo mucho más simple, una vida menos, digamos, elaborada de cierto modo. Y es en Italia donde, digamos, pues me descubren mi maestra cubana Niurka de Saa y James Hacker, que eran las directoras del English National Ballet School en ese tiempo. Y entonces me proponen ir a Inglaterra. Sí. Digamos, bueno, de Inglaterra, sabía, ¿no?, de la familia real, pero siempre son esos personajes que uno ve muy lejanos. Y al llegar a Inglaterra y hacer mi audición y
posteriormente ser aceptado, convertirme en este primer colombiano que ingresa a ser parte de esta gran meca de las artes escénicas, que lo es el Royal Opera House. Digamos que me enfrento con esa barrera del idioma, ¿no? Porque en Italia el italiano es bastante cercano al español y digamos no se me fue tan difícil, digamos, aprenderlo, pero el inglés no es tan cercano y por supuesto la pérdida de un ser querido como mi madre en ese momento fue muy, muy difícil. Entonces, ese viaje... ¿Dónde vivía tu madre? Aquí en Colombia. En Buenaventura. Sí. En Cali, sí. La pérdida de mi madre pues marcó un gran vacío, ¿no? Que todavía, digamos que no, lo siento muy fuerte, pero al mismo tiempo me hizo más fuerte, porque a mi madre no le gustaba pues verme llorar o no. Entonces, incluso sí, yo no tuve tampoco como el tiempo de llorar a mi madre como posiblemente lo pudo haber hecho o lo hace normalmente las personas, porque digamos yo me refugié en mi arte, en la danza, para pasar todo ese dolor. Entonces, la danza se ha convertido como en mi mecanismo o mi herramienta de supervivencia. A pesar de todas las adversidades que pues uno tiene en la vida, pero esas mismas adversidades pues me han hecho pues llegar más lejos y subir montañas más grandes. Perdón, es que estos días han sido muy emocionantes para mí, entonces estoy todavía así como regresar a la casa, siempre es súper emocionante. Pero exacto, ese dolor, la danza me ha hecho sobrepasar montañas muy altas. Entonces, en todo ese viaje, pues me ha llevado a conocer personas increíbles que de verdad cuando uno piensa o cuando yo pienso a ese niño de Buenaventura, tal vez estar sentado a la mesa con la reina Isabel II, con el nuevo rey, y con otros personajes, con el mismo Fidel Castro, que tuve el honor también de estrechar manos cuando estudiaba en Cuba. ¿Él te vio danzar también? Claro, porque el comandante pues es un apasionado de las artes y apoyaba muchísimo todo lo que tenía que ver, especialmente la escuela de ballet, porque era muy conectado con Alicia Alonso, la gran Alicia. Entonces sí, varias veces yo bailé para Fidel, pero también en el Royal Opera House, que en realidad es la meca de las artes escénicas. También compartir el escenario con otros grandes artistas, tanto de la lírica como Plácido Domingo, Juan Diego Flores, el cantante de ópera peruano, Carlos Acosta en el Royal Ballet, Darcy Basil, en fin, es verdad que ha sido una buena aventura muy mágica, o sea, muy llena de magia, por todos esos personajes que me ha llevado a conocer e interactuar con ellos, pero también esa vena social que aprendí desde mi madre, ¿no? Desde muy chiquito mi madre siempre nos inculcó, y mi padre, que siempre hay personas que están en mayores dificultades que las tuyas. Entonces, en Inglaterra he tenido la oportunidad, digamos, de apoyar varias organizaciones. Algunas son más del medio ambiente, como la Marine Conservation Society en UK, Children Change Colombia, que apoyamos niños y jóvenes aquí en Colombia. Entonces, también esa labor social la llevo muy cercana a mí, porque sé lo difícil que es conseguir las cosas. Cuando, digamos, se viene de familias humildes o se tienen pocos recursos, sé lo difícil que es, digamos, ¿no?, obtener muchas veces las cosas. Entonces, con toda esa labor social, ese viaje se torna mucho más humano y más bello, porque creo que no hay nada más lindo de ver posiblemente a un joven o a un niño
de los que ayudamos por medio de las fundaciones que apoyo, verles triunfar, y no solamente triunfar, digamos, convertirse en los grandes, no sé, deportistas o músicos o bailarines, sino digamos que tengan una vida digna, de que sean unas personas buenas en su vida, que sean unos ciudadanos de bien. Entonces eso de verdad que es extremadamente gratificante. Y exacto, ese viaje me ha llevado por todos estos canales, para interactuar con todas estas personas, con líderes políticos, presidentes, reyes, reinas, que de cierto modo me hacen como ser una especie de embajador, ¿no? de mi Colombia y de Reino Unido, porque pues ya ahora tengo mis dos ciudadanías, pero siempre trato de ser ese mejor embajador en donde quiera que vaya, no solo en el escenario, pero fuera del escenario, porque considero que esas patrias, es importante mostrarlas de la mejor manera que se pueda. Entonces, esos pasos y esos viajes siempre se tornan mucho más interesantes y emocionantes. Anteriormente me escuchaste llorar y es verdad, es llanto de emoción, de también ver cómo, por ejemplo, en este espectáculo, cómo se han unido tantas personas de diferentes eh, rangos para hacer este espectáculo posible, para hacer esta gran celebración, y eso me da mucha alegría y me da esperanza de que ese dicho de que la unión hace la fuerza, creo que es totalmente verdadero, porque cuando las artes, si hablamos de las artes, se unen, toman mucha más fuerza y hacen mucha magia. Entonces, digamos, si en las sociedades también tratásemos de unirnos un poquito más y pusiésemos de un lado tal vez nuestros deseos individuales, pudiésemos ser unas mejores sociedades y echar hacia adelante con muchísima mayor facilidad. Cuando uno piensa las oportunidades con esos hombres y mujeres poderosas que has tenido la posibilidad de dialogar, de mostrar tu trabajo, ¿dónde reside el verdadero poder? Un rey o una duquesa o un hombre muy rico o Fidel Castro, un dirigente político, el poder del arte para mí está claro en esta ecuación, que a ellos les interese verte, que les interese acercarte a ti. Tú no eres ni un hombre rico, no eres un hombre del poder, eres un artista. Un artista, exacto. Y ese poder del arte para también dialogar con el poder. ¿Qué has descubierto en ese lugar? ¿Qué has aprendido en ese lugar? Sí, bueno, me he dado cuenta que bueno, es un mundo bastante hostil, porque hay, digamos, hay muchísimos intereses, ¿no? En el mundo, digamos, del poder, ¿no? Si lo llamamos de ese modo, hay muchísimos intereses de por medio. La diferencia o lo que yo he aprendido es que, bueno, es importante, digamos, nunca perder la integridad del ser humano, del artista. ¿Por qué? Porque cuando tú haces las cosas transparentes, se nota, o sea, es palpable, la gente lo siente, no puedes poner una coraza para cubrir esa oscuridad. Y digamos, eso ha sido una de las grandes enseñanzas, de siempre ser honesto con lo que hago, mostrarme de la mejor manera sin tener ningún tipo de corazas, pero además lo que haga, hacerlo de forma convinta, o sea, de forma correcta, independientemente de que haya muchos poderes de por medio, porque esos poderes un día están arriba y otro día están abajo y pueden cambiar de un momento a otro. Sin embargo, si se es íntegro en lo que se hace, no hay ningún poder o no hay ninguna fuerza que te pueda, digamos, derrocar, porque tú has hecho todas las cosas, has dado todos los pasos correctamente. Y no puede haber ninguna persona que pueda decir, hacer alguna crítica negativa o decir algo negativo, porque tú no has dado pasos en falso.
Pero sí, sí, he notado que a veces pienso que son como mundos de hienas, ¿no? Como que todos quieren a veces morder o agraciar. ¿Y por qué les termina interesando tanto, por ejemplo, lo que tú haces? ¿Por qué crees? Yo creo que es porque ven la pureza de lo que hago. O sea, cuando yo estoy en el escenario o cuando estoy haciendo una charla fuera del escenario, tal vez para unos estudiantes en una universidad o algo así, yo hablo con mi corazón abierto. Yo no trato de agraciar. eh, y exacto, yo creo que la gente lo percibe, la gente, el ser humano, somos energía y la gente lo siente. Entonces, pienso que exactamente atraigo ese tipo de personas y también, o sea, no hay cosa tan linda de ver también la gente del pueblo que, que sientan esa energía o esa expresión de lo que tú estás transmitiendo en el escenario. Y no importa, digamos, qué estrato social tú seas, cuando lo haces con esa pureza, cualquier tipo de persona se conecta con ese artista. Y posiblemente sí, pienso que en ese caso, justamente en esta visita, viene la duquesa de York, Sarah Ferguson, con un empresario inglés que vienen a ver el espectáculo, pero también, pues yo, como te decía, siempre tratando de ser ese mejor embajador de Colombia, promover las riquezas biodiversas que tenemos aquí en Colombia, pues les dije, vengan, yo voy a hacer este espectáculo, pero también vengan y descubran un poco todos esos páramos, toda esa biodiversidad que tenemos en Colombia, siendo el segundo país más biodiverso del mundo. ¿Para qué? Para que, digamos, con esos perfiles que ellos tienen puedan también promover y que Colombia sea un centro de conversación global, que la gente nos vea, hay esta riqueza en Colombia, hay que ayudarlos, hay que descubrirlos, hay que visitarlos. Entonces, las artes tienen un poder, digamos, pasivo de influencia en las sociedades, yo diría, pero además uno de los grandes poderes que yo diría que las artes tienen es mantener el espíritu vivo del pueblo, porque si nos remontamos a la historia de la humanidad, en las guerras en el mundo, siempre son los artistas quienes vamos a hacer o a cantar o a bailar cuando tal vez han habido muertos, han habido incendios, bombas, porque llevamos ese mensaje de esperanza, de darles un momento como de inspiración o como de olvidar de todo ese sufrimiento que se está pasando. Y creo que solamente las artes tienen ese poder. Ningún político, ningún empresario o dinero en el mundo puede emanar ese poder con un pueblo. Una de las cosas más lindas, esta experiencia de escucharte, de saber que sé que van a utilizar música, El Lago de los Cisnes, Sí, Tchaikovsky, Tchaikovsky. para, digamos, el proyecto que presentas en Colombia en este momento en el teatro más importante del país, de ese país diverso que es Colombia. Y me parece una metáfora muy linda, que estamos viviendo un periodo de guerra. Sí. Ucrania y Rusia están en un Rusia. conflicto tenaz. Sí. Y mucha gente está hablando de nada ruso, no quiero escuchar nada de los Han rusos, evadido no quiero, todo. no. Y anulan y cancelan como que Sí, nosotros anuláramos porque erradicamos existe Pablo Escobar, erradicamos todo Colombia, país. exacto. Y hay una lección muy linda que me parece que estás haciendo también, es cuando presentas una obra, un patrimonio de la humanidad, que es la obra Tchaikovsky, Sí. releída por un colombiano, colombo-inglés, Sí. y ahí me parece que hay algo. Claro, porque mira, a mí me duele. Yo tengo muchos compañeros, tanto de Rusia como en Ucrania, que hay unos que han muerto, otros que sé que nadie los contrata ya, nadie los quiere porque o están en Rusia, perdón. Y eso, o sea, para un artista es muy doloroso. Porque las artes no debieran de discriminar.
y tampoco debieran ser como objetivo político. Las artes son para el pueblo, para la gente. Y es verdad que es súper doloroso toda la situación de que se está viviendo a raíz de estas guerras, además económicamente, porque están afectando al mundo de una forma devastadora y están acabando con la vida de muchísimos artistas y de personas también que no tienen nada que ver con estos conflictos políticos, porque a raíz en toda guerra hay un conflicto político y muchas veces no se ve tan a la luz, pero claro que lo hay. Entonces, es verdad que es extremadamente doloroso y, y algo que también me duele es que estamos siendo demasiado claro oscuro, no tenemos nada en la mitad, estamos siendo demasiadamente radicales en cómo estamos tomando las decisiones, porque digamos, no podemos erradicar nuestras historias, es importante saberlas, es importante no cometer esos mismos errores y si erradicamos nuestra historia, eh, posiblemente estamos cometiendo un error enorme porque podemos volver a caer en los mismos errores del pasado. Como también pienso que es importante no estigmatizarnos en el pasado y no quedarnos estancados en el pasado. Porque, por ejemplo, muchas personas sé que son anti la monarquía, por ejemplo. En mi caso, yo no soy fanático, pero les tengo mucho respeto porque, digamos, mi arte, el ballet clásico, existe en la humanidad, en la sociedad, porque Luis XIV lo creó en su reinado y posteriormente se ha ido desarrollando. Y en el caso de Inglaterra, por ejemplo, la familia real, nuestro rey Carlos III, la reina Camila, apoyan infinitamente las artes. O sea, son grandes embajadores para que la gente invierta en las artes, que no las dejen perder. Entonces, por ese sentido, yo no puedo, digamos, quedarme estancado y decir han sido colonizadores, porque lo fueron en el pasado y no lo podemos negar. Pero los tiempos han cambiado, ellos ahora están tratando de devolver un poco de todo eso que sucedió en el pasado. Entonces creo que hay que tener una balanza y, y, y siento que sí, los gobiernos muchos están siendo demasiado extremos. Es necesario tener un balance y tratar de convivir y compaginar ideas, pero además aportar, no quedarnos como en la crítica o en el odio. Si vamos, todos tenemos dificultades y hay infinitos y cometemos todos errores, pero ¿cómo los podemos enmendar? Aportando ideas para soluciones, para erradicar esos problemas que existen. Pero sí, es doloroso toda esa polarización que se está viviendo en el mundo, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, es increíble. ¿Por qué escogiste, por tu trabajo y tu trayectoria, no necesitabas hacerlo? Y por eso lo pregunto, no necesitabas ser británico, no necesitabas tener la ciudadanía británica, no era una necesidad para ti. Seguramente te seguirían contratando en la Royal Opera House, en todo, claro, sí. pero ¿por qué lo escogiste? Digamos, ¿por qué? Porque pues era muchísimo más fácil viajar para mí con la compañía, con el pasaporte británico, y también era más viable para la compañía en el sentido de no tendrían que pagar tantas visas. Sí, porque especialmente las vigrises, con mi pasaporte colombiano en esos tiempos, siempre pues era el último que salía, a veces me paraban y me ponían muchas dificultades, eh, y claro, también era una cuestión económica, de no tener que pagar todas esas visas para todos los lugares que teníamos que movernos. Y exacto, era una forma más práctica, digamos, para tanto la compañía como para mí poder moverme globalmente. Sí, sí, en los aeropuertos yo he tenido tantas historias que a veces uno dice, ay Dios mío, pero
¿por qué ahora con mi pasaporte británico sigo siendo el mismo colombiano, sigo siendo la misma persona? Simplemente porque, digamos, el pasaporte pues es ahora británico y no el colombiano. Que igual también ahora es muy bueno tener nuestro pasaporte colombiano porque pues también nos permite, nos da otras facilidades. Hay algo y es, tú lo has tocado, eh, que ningún artista debe ser excluido. Y cuando uno ve tu biografía, eh, y creo que a propósito, tú has dejado que el mundo se entere de las mejores historias de Fernando Montaño, de las flores, digamos. Si no lee tu historia, uno realmente es asombroso la magia que ocurre en tu vida, la cantidad de cosas, y hoy la persona que eres y las oportunidades que tienes. La primera más grande que tienes, que es poder hacer tu arte. La segunda, compartirlo con tantos seres humanos. La tercera ya tú la pondrás. Pero quiero hablar de eso, Sí, de lo difícil sí, sí. y de cómo fue lo difícil, porque eso también hace parte de tu historia. Claro, claro, digamos, el ballet es un arte extremadamente fuerte con el cuerpo, porque todo lo que hacemos es en contra de la naturaleza, la flexibilidad que requiere, digamos, a diferencia porque somos atletas también. Si tú comparas un atleta de alto rendimiento, digamos, no sé, un alzador de pesas o un corredor de los 100 metros, tú ves todo el esfuerzo físico y se refleja en los rostros, ¿no? Nosotros, el bailarín, no podemos mostrar todo ese esfuerzo físico que estamos haciendo con el cuerpo en nuestro rostro. Eso ya de por sí lo hace 100 veces más difícil, porque de verdad que el esfuerzo físico de los saltos, de todo eso es increíble. Digamos que esa ya es una gran dificultad. También es una vida bastante individual, porque en mi caso, por ejemplo, en los casos de muchos, debemos de salir de nuestras casas a muy temprana edad y nos hace madurar más rápido que posiblemente otros jóvenes de esas edades. La extrema disciplina que se requiere para ser bailarín de ballet es extremadamente fuerte y no todo el mundo, digamos, tiene la fuerza de voluntad de resistir. El factor de ser extranjero, de aprender otras lenguas porque es la única forma de sobrevivir. Todavía existen muy pocos ejemplares de bailarines negros en el ballet clásico. Eso también, digamos, genera pues una barrera más, digamos, de una montaña más de sobrepasar. Que digamos, a mí no me gusta victimizarme porque no. Yo pienso que eso te hace más fuerte, te da más herramientas de vida, de sobrevivencia y te enriquece. Entonces, digamos, esas son barreras que la vida, yo diría que te ponen eh, para hacerte más grande, ¿no? Pero sí, hasta hambre. Yo he aguantado hambre, en Cuba aguantaba hambre, porque a veces mis padres no tenían el dinero suficiente para enviarme. Y aún así, digamos, yo no he colgado mis zapatillas. Y espero todavía, me quedan unos 7 años más o menos de carrera. Eh, eh, la quiero seguir, digamos, creciendo, expandiendo. Incluso en los últimos años la quiero usar mucho más en labores sociales, en los eventos. Yo normalmente organizo espectáculos en Londres para apoyar a las fundaciones. Entonces, en los últimos años he estado haciendo un poquito más de eso porque creo que es una buena forma de como dar un poquito a esas nuevas generaciones, a esos nuevos jóvenes que también tienen grandes sueños y deseos también de sobresalir y de hacer grandes carreras o de llegar a donde quieren llegar. Entonces esas dificultades son difíciles, pero, pero creo que ha sido más difícil eh, eh, mantenerse en ese estado
al mejor nivel, ha sido posible mantenerse en ese nivel, al más alto nivel, que esas otras dificultades que uno va encontrando en el camino. Y la fortuna que tengo ha sido la danza, porque ha sido siempre mi refugio en los momentos más difíciles. Y siempre, siempre, pues me ha hecho salir triunfante. Entonces por eso nunca, digamos que a la danza yo nunca la traicionaré. Siempre la haré con todo la pasión y el amor que tengo, y el respeto que le tengo a la danza, porque exactamente exacto, me ha dado todo lo que he logrado, y me ha dado, digamos, ese amor de ese público de todas las esferas, eh, que aprecien ese arte. Colombia no solo es el segundo país más biodiverso del mundo, como tú lo has dicho, también es el segundo país más desigual del mundo. Exactamente. Y Buenaventura es una de las regiones más afectadas de este país, Sí. o sea, donde tú naciste. Donde yo nací, sí. Y esta es una pregunta también sobre eso, no tanto lo que no se ha hecho, porque eso es, Sí, lo que no se ha hecho, se puede ver, sí. hablar mucho de lo que no se ha Sí. hecho. Más bien hablemos de lo que deberíamos hacer. Yo diría que para que en Buenaventura y en muchos lugares de Colombia y del mundo que ocurra una verdadera transformación positiva, los jóvenes tienen que tener posibilidades de aprender, yo diría, un arte, porque además las artes sensibilizan al ser humano, no los hacen ser agresivos, los hacen ser creativos. Y sí consideraría que si en estos lugares tan difíciles que tenemos en Colombia, como lo es Buenaventura, estos jóvenes tienen esa oportunidad de aprender, ya sea aunque sea a tocar el piano, un violín, o a bailar, aunque no sea el ballet, que sea la salsa, o pintar, que ellos puedan expresar, escribir, ser cineastas. Si estos jóvenes tienen esas oportunidades de vida, yo estoy completamente seguro que sería otra historia la de estos lugares. ¿Por qué? Porque no hay nada más malo en el ser humano cuando se tiene mucho tiempo sin hacer nada. Y yo creo que eso es una de las fatalidades que tenemos cuando la juventud no tiene un método o alguna meta a lograr, o algún objetivo por el cual ellos deben de trabajar para mejorar. Eso genera, yo creo que algo en el cerebro no funciona, y es muchísimo más fácil convencer a estos jóvenes que se vayan a los grupos armados, o que vayan a robar, o que vayan a delinquir, que vayan a hacer cosas erróneas. Por lo que si estos jóvenes todo ese tiempo libre que tienen lo ocupan en la creación de algo, en el aprendizaje de un arte, o de la escritura, o de un idioma, aunque sea, eso les cambiaría totalmente el chip, porque van a estar ocupados, y el ser humano necesita estar inspirado para hacer las cosas. Y cuando no se hace nada, cuando se está en la casa sin ir al colegio, aprender o hacer algo manual con las manos, se pierde ese tiempo, y es completamente fácil de ir a hacer las cosas equivocadas. Ya nos estamos acercando al final, pero bueno, al final de esta entrevista, ¿no? Claro. ¿Qué música vuelves que te guste bailar? Que digas que nunca ha dejado de gustarte bailar esa música. Pues las cumbias y el currulao de Buenaventura. Incluso en el espectáculo, en el cierre del espectáculo, va a ser una gran cumbia colombiana, porque creo que también era necesario, aparte de que mostrar mi ballet clásico, también era necesario en una celebración como los 200 años del Museo Nacional, mostrar esa diversidad colombiana, esa riqueza musical,
y folclórica que se tiene y fusionarla con mi toque, ¿no? que le doy de un poquito de ballet, un poquito de folclore. Creo que lo va a hacer mucho más emotivo, más colombiano, más autóctono y digno de una buena celebración. Quiero cerrar esta entrevista muy linda, sobre todo la he disfrutado mucho, por eso digo que es linda. Disculpa también el llanto, es que de verdad que siempre... No, para mí eso es nada más lindo que hablar con un ser humano, y eso es un ser humano. Sí. Tengo una pregunta que son dos preguntas, pero tú las vas a responder en una sola. Perfecto. Y es, primero quisiera que le pusieras nombres a tus padres, tu mamá y tu papá. Sí. Que me contaras de ellos, al menos, sí, quiénes sí. son, si todavía vive Sí. alguno, quién es. Lo segundo, me gustaría que pensaras en ti hace ya muchos años, hace niño de Buenaventura, que hoy logra pues todo lo que has logrado y que logra pues transformar y conmover al mundo como lo haces y representar 200 años de una nación que también es la nuestra. Sí. En esta fiesta del Museo Nacional, que sin lugar a dudas ese lugar ha sido lugar de la representación histórica en 200 años, pero ese niño de nuevo de Buenaventura, quiero que pienses en él y en tus padres, y en qué les dirías si pudieras volver en el tiempo. Y muchas gracias por esta entrevista. Bueno, mi madre ya falleció, Gloria Jenny Montaño, y Juan Rosso Rodríguez, papá aún está vivo y está ahí, va a vivir con mucha fe muchísimos años más. Bueno, a mis papás les daría infinitas gracias por haber tenido esa visión y de nunca darme un no como respuesta a mis sueños y deseos desde niño, que creo que han sido y siempre serán esa llave de confianza que me dieron desde muy pequeño, que ha sido, yo creo, la llave que me ha llevado a lograr las cosas que he logrado. Y cuando regreso a ese niño de Buenaventura, digamos, yo siempre mis mejores recuerdos de niño son en Buenaventura, porque la humedad del puerto, las lluvias, bañarme bajo la lluvia, para mí eran los regalos más grandes. Eran y todavía siguen siendo, porque creo que no hay nada más rico de bañarse así descalzo y bajo la lluvia, ¿no? Y correr en la terraza de la casa. A ese niño, yo creo que bueno, ese niño aún no, ese niño todavía sigue con un poco de Peter Pan, todavía está en mí y espero que nunca deje de existir ese niño, porque creo que es lo que siempre me mantiene conectado o me mantiene los pies en la tierra para independientemente de todas esas cosas que he logrado, de todas esas personas que he conocido y de las que he aprendido y me han enseñado grandes moralejas, de nunca perder mi humildad y mi esencia como ser humano, porque sí, esas cosas creo que son las que en realidad perduran en la vida y son las que hacen que el resto de las personas te quieran y que posiblemente quieran estar cerca de ti porque ven ese niño o ese joven humilde, con talento y con ganas de seguir creciendo y de lograr su excelencia como ser humano. Sí. Muchas gracias. Un placer.